Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más extrañas e inquietantes de H.P. Lovecraft. Y es que esto no es un cuento al uso, ¿eh? Es más bien una especie de descenso febril a la locura, una experiencia de puro terror cósmico que se construye solo con palabras. Así que venga, vamos a emprender juntos este viaje a las profundidades del caos. Fijaos cómo empieza. Nyarlathotep, el caos reptante. Yo soy el último. O sea, la historia te agarra desde el minuto 1. Sin más, sin contextos, sin presentaciones, Lovecraft te lanza de cabeza al final de todo. Es una declaración totalmente desesperada, de un narrador que ni siquiera conocemos y que nos dice que es el último. Y claro, esto crea al instante un tono de misterio, de soledad, de que algo terrible está a punto de pasar, y te deja pensando, ¿el último de qué exactamente? Bueno, entramos en la primera parte. Y lo curioso es que, antes de que aparezca ningún monstruo ni nada por el estilo, Lovecraft se dedica a describirnos un mundo que ya está al borde del colapso. Es un reflejo clarísimo de las ansiedades de su propia época, ¿no? Pinta un panorama de inquietud general, universal. Pero ojo, que no es el miedo a un enemigo que puedas ver. Es más bien como una enfermedad del alma, algo que está pudriendo a la sociedad por dentro. El narrador lo dice claro, la tensión general era horrible. Y sí, habla de agitación política, social, pero eso es solo el decorado. Lo que de verdad da miedo, lo que te pone los pelos de punta, es esa extraña e inquietante aprensión de un espantoso peligro físico. Nadie sabe lo que es, pero todo el mundo lo siente. Es como un miedo que casi puedes tocar, que está flotando en el aire. Y es que este miedo se hace universal. No es la paranoia de una persona, no. Es un peso colectivo. Es como si toda la humanidad de repente compartiera una culpa subconsciente, como si todos supiéramos que hemos hecho algo terrible y que el castigo está al caer. Y aquí es donde llega el toque 100% Lovecraft. La amenaza no es de este mundo. El peligro no viene de otros países ni de un desastre natural, no, viene de los abismos entre las estrellas. De repente el universo entero parece que se ha vuelto hostil, que nos odia, y envía esas corrientes heladas que hacen que la gente tirite en la oscuridad. El horror ya es a escala cósmica. Vale, pasamos a la siguiente sección, porque en medio de todo este caldo de cultivo de ansiedad global, de repente aparece una figura, una persona que parece, literalmente, la encarnación de toda esa inquietud. Y su nombre va a resonar durante siglos. Nyarlathotep. Nyarlathotep. Es que, fijaos, no nos dicen qué es, sino cómo lo ven los demás. Lo describen como un hombre moreno, delgado y siniestro, que tiene toda la pinta de ser un faraón que ha vuelto a la vida. Alguien que sale del pasado más remoto, de 27 siglos de oscuridad, y que trae consigo el peso de un saber antiquísimo y sobre todo terrible. Y aquí está la clave de su poder, Porque no es un mago de feria. Para nada. Nyarlathotep coge las herramientas de la era moderna, como la ciencia, la electricidad, la psicología, y las retuerce para demostrar que en realidad solo sirven para desvelar horrores mucho más profundos. Sus espectáculos son inexplicables. Y el efecto se nota. Vaya que sí se nota. Por donde él pasa la tranquilidad desaparece, y las noches se llenan, literalmente, con los gritos de las pesadillas. Bien, y ahora la historia da un giro y se vuelve más personal, porque nuestro narrador, que se considera a sí mismo más frío y científico que el resto, decide ir a ver qué se cuece. Quiere ir a ver a este personaje tan misterioso, básicamente para desmontarle el chiringuito, para desenmascarar el truco. La primera profecía que proyecta es una visión del futuro de la humanidad, y no es una utopía tecnológica precisamente. Es un paisaje de ruinas, de decadencia pura y dura. Y esas formas encapuchadas y esos rostros amarillos del mal, a lo mejor no son monstruos, A lo mejor son el reflejo de una humanidad que ha perdido el alma, una humanidad degradada. Vamos, una premonición de desolación total. Pero es que la segunda visión eleva el horror a otro nivel, a un nivel cósmico. Ya no hablamos del fin de la civilización, hablamos del fin de la existencia, punto. El mundo entero luchando contra una negrura que sale del espacio último, una batalla que ya se sabe perdida, vamos, una lucha contra la aniquilación total mientras el sol se enfría y se apaga. Claro, ante este panorama de horror absoluto, la mente de nuestro narrador intenta aferrarse a la lógica. Grita que todo es un fraude, que es un simple truco de electricidad estática. Es como el último cartucho de la razón contra lo irracional. ¿Y qué hace Nyarlathotep? Pues nada, simplemente los echa a todos a la calle, a la noche. Y es justo aquí, justo en este momento, donde la realidad empieza a hacerse añicos. La pesadilla ya no está en una pantalla. No,
se ha derramado sobre el mundo real. Y la ciudad, su ciudad, la que conocían, empieza a mutar delante de sus narices. La forma en que ocurre es aterradora. Es una disolución lenta, gradual, de la civilización. Primero falla la tecnología, las luces empiezan a apagarse. Luego, la naturaleza vuelve a reclamar lo suyo y la hierba crece entre las baldosas. La infraestructura se pudre, las vías del tranvía oxidadas. Y al final, hasta la propia silueta de la ciudad cambia. Lo que era familiar se vuelve monstruosamente irreconocible. Y con la ciudad se rompe la propia sociedad. La gente que había salido junta del espectáculo, de repente es separada por una fuerza que no pueden ver. Unos se pierden por un callejón con un quejido estremecedor. Otros se tiran a una boca de metro riendo a carcajadas como locos. El orden social simplemente, ¡puf!, se ha esfumado. Y a nuestro narrador se lo llevan con su grupo hacia el campo. Pero claro, no es un campo normal. Están en pleno otoño, hace calor y de repente se encuentran en un páramo helado cubierto de malignas nieves bajo el infernal brillo de la luna, y ven que se dirigen, sin poder hacer nada, hacia un abismo negrísimo que se abre en medio de la nieve. ¿Y lo que viene ahora? Puf, esto ya no es una historia, es un ataque directo a los sentidos. Es la mente del narrador haciéndose pedazos al asomarse a ese abismo y por fin entender cuál es la verdadera naturaleza del universo. La primera imagen que tienen en esta revelación final es que el universo no es un lugar lleno de vida y maravillas. No. Es un cementerio repugnante. Planetas muertos, flotando en el vacío, y las ruinas de sus ciudades son como llagas abiertas en su piel. Y acompañando a esa imagen hay un sonido, un redoble de tambores, un ritmo primitivo que no para nunca y que te vuelve loco. Es como si fuera el latido del corazón de un universo que ha perdido la cabeza. Y por encima de ese ritmo suena una melodía, un quejido agudo, monótono, que parece venir de cámaras sin luz más allá del tiempo. Es básicamente la banda sonora de una realidad que no tiene ni sentido ni propósito alguno. Y por fin, vemos de dónde sale esa música. En el centro de todo, en el mismísimo corazón del caos, no hay un creador sabio, no hay un trono divino. Solo hay gigantescos y tenebrosos dioses últimos, entidades ciegas, mudas, sin mente, que bailan de forma estúpida y torpe al son de esa música horrible. La gran verdad del cosmos es que es idiota y no tiene ningún propósito. Y entonces, la frase final, la revelación definitiva, el alma de esos dioses en mente, la voluntad que hay detrás de todo este caos sin sentido, la única conciencia en el centro de la creación, es Nyarlathotep. Él es el mensajero, el heraldo, y al mismo tiempo es el alma del caos reptante. Al final, esta historia nos deja con una pregunta bastante inquietante, porque si nos fijamos, Lovecraft nunca describe a sus monstruos con todo detalle. Nos da trozos, sonidos, sensaciones, y nos obliga a que sea nuestra imaginación la que rellene los huecos. Así que el verdadero horror, a lo mejor, no está solo en las palabras de la historia, sino en ese abismo que esas palabras consiguen abrir en nuestra propia mente. Gracias por acompañarnos en este repaso.